Y somos 21. Muy bien. ¿Cómo andan con el resto de los temas, chicos? ¿Vieron la fecha nueva que tenemos el 21? Sí, perfecto, doctor. Bien, así que tenemos tiempo. Pero bueno, en cualquier Yo le quería momento, hacer una pregunta respecto al parcial, al temario. sí, Lo sí. que es, todo lo que es prenda, ¿entra o queda para la segunda parte? No entra garantías, entra, prenda entra. Lo que ampliamos, aparte de hasta la bolilla 6 y entra la bolilla de prendas y la 7, 8 bolilla de y 17. 18 y 17 y la bolilla de transporte terrestre de Sí, personas y de carga. sí. Perfecto. Agregamos esas dos cositas. Bueno. Después, ya tenemos un poquito más organizados los días y los temas. Después se los vamos a pasar. ¿Qué días se van a dar cada tema sin perjuicio de poner alguna modificación? Pero lo Profe, tenemos bastante más organizado. Sí, prenda es la unidad 9, o sea que la unidad 9 también entra, es garantías reales, prenda y warrants, ahí está. sí, no me acuerdo qué número de bolilla es, pero sí, es. Porque creo que habían puesto 7, 8 y 17, 8 y entonces 17. también sería la 9, que ahí está prenda. Sí, prenda lo que es la bolilla de garantías y transporte terrestre de carga de personas. Esos temas. Sí, esa está en la 17. Así es. Así que cualquier duda de los temas en cualquier momento nos preguntan. No solo o al profe que le toque dar en el día, o mandan un mail o consultan por el Facebook o por el campus. Nosotros vamos a estar todos los lunes, miércoles y viernes, algún profe va a estar, así que no se queden con dudas ni preguntas pendientes. Aprovechen que acá estamos, poniéndole el hombro a todo, a esta cuarentena eternizada. Pero bueno, por lo menos no perdieron el año, no perdieron el cuatrimestre y acá seguimos adelante. Bueno, hoy vamos a tratar de tomar una horita por reloj, no más, y vamos a ver unos PowerPoint que Matías nos ha preparado sobre corredores. Los va a ir viendo Matías. Cualquier cosita, ahí ya los estamos viendo. Es un contrato muy ¿Ahí importante. lo ven pantalla completa o lo ven...? Luego lo van a subir al... Sí, ahí Sí, se ve. Se ve completo. Bien. después lo subimos. Ah, bien, bien. Es un contrato muy importante, corretaje. Ahí Matías va a hacer una referencia de los artículos. Si hay un contrato con el que nos vamos a chocar todos los días de nuestra vida es con el corretaje. En sus distintas modalidades. Si damos una vuelta a la manzana, seguro que algún corredor, y no digo corredor de running, un corredor inmobiliario, que es por ahí el más habitual que conocemos, que es el que intermedia entre inmuebles, ¿no?
porque puede haber corredores de todo tipo de bienes, de servicios o de cosas, ¿no? El viajante es un corredor, el agente es una especie distinta, pero que es un desprendimiento del corredor. Después, ¿se acuerdan que el otro día vimos la diferencia entre agente y corredor? O sea que el corredor debe haber sido, como Matías lo va a decir ahora, una de las primeras actividades comerciales, empresariales del hombre, la intermediación. El sujeto que acerca intereses que están separados. Así que bueno, vamos a escucharlo, Matías, unos minutos, y que vamos a ir viendo esas PowerPoint que ya quedás designado como confeccionista de PowerPoint. De PowerPoint. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. O los haces vos o lo hace mi señora, así que... Bueno, entonces, bueno, como bien decía el escribano, hoy vamos a hablar un poco del contrato de corretaje. Este contrato lo podemos encontrar del artículo 1345 a 1355 del Código Civil y Comercial. El código regula lo que es el contrato de corretaje, y por su parte las leyes 10.973 y 20.266, la 10.973 de provincia y la 20.266 de nación, regulan el ejercicio profesional del corretaje, es distinto. Bueno, como bien decía el escribano, el contrato de corretaje, junto con el de transporte, es uno de los contratos más antiguos y quizá que existen. Lo podemos encontrar en civilizaciones muy antiguas como la griega, como la romana. Y bueno, tiene un factor muy importante que incidía en estas negociaciones, que era el transportista. En esa época el transporte de mercaderías o animales era llevado a cabo por esta persona denominada transportista, que podría considerarse desde cierto punto de vista que es un antecedente del corretaje, porque el transportista hacía la función de intermediario entre quien enviaba la mercadería y quien la recibía. Ahora bien, ¿qué es entonces el contrato de corretaje? Existe corretaje cuando una persona llamada corredor se obliga ante otra a mediar en una negociación y conclusión de uno o varios negocios. Esta persona, que es el corredor y que se obliga ante otra, no tiene ni relación de dependencia ni representación con ninguna de las partes. Es decir, hay corretaje cuando una persona se obliga, le dice a otra, bueno, yo voy a intermediar y voy a hacer que vos concluyas este negocio. Existen distintos tipos de corretaje, tanto en el ámbito de seguros, o seguramente habrán visto en las películas los corredores de bolsa, pero quizá, al menos en Argentina, lo que más comúnmente se ve es el corretaje inmobiliario. En el contrato de corretaje tenemos dos personas principales. Podríamos decir que, bueno, el corredor es el sujeto más elemental, más esencial o principal en este contrato, que es quien intermedia en el negocio. Como bien dijimos, el corredor es el que se obliga ante otra persona a intermediar en un negocio y hacer que ese negocio concluya. Y su derecho al cobro de la comisión va a depender de que su gestión haya sido eficaz. Y después, del otro lado, tenemos al comitente o mandante, que es quien encomienda al corredor la concreción de un negocio. Es decir, como decíamos, el corredor se obliga ante una persona, bueno, esa persona es el comitente. Respecto a la naturaleza jurídica de este contrato, podemos decir que es típico, formal, oneroso, bilateral y consensual. Este PowerPoint lo voy a subir igual, pero bueno, no hay que entrar tanto en detalles. Es típico porque está tipificado, es formal porque requiere ciertas formalidades,
determinadas en la ley, es oneroso porque persigue un fin lucrativo, bilateral porque hay obligaciones recíprocas entre las partes, y consensual porque las partes requieren de un consenso, un acuerdo para, lógicamente, concretar el negocio. Bueno, el artículo 1347 del Código Civil y Comercial nos habla de lo que son las obligaciones de este intermediario o corredor. El corredor tiene la obligación de asegurarse de la identidad de los intervinientes, obviamente de los negocios que está mediando, y de la capacidad que estos tengan para contratar. Es decir, tienen que ser mayores y tienen que tener plena capacidad para poder contratar. Esto es, corre como obligación al corredor. A ver qué escribieron. Sí, sí. Ah, perdón, estaba leyendo el chat, pero se ve que... No, soy yo la que ve en negro la pantalla, pero soy la única, así que debe ser un problema de mi internet. Listo, listo. Gracias. Bueno, otra de las obligaciones es proponer negocios con exactitud, precisión y claridad. Es decir, por más que suene quizá muy complejo, este contrato en realidad quizá en la vida diaria es mucho más común de lo que uno cree, y lógicamente una obligación de este intermediario es proponer el negocio claramente, ser claro en lo que pretende. Comunicar a las partes todas las circunstancias que sean de su conocimiento y que puedan llegar a influir en el negocio, mantener confidencialidad de todos los negocios en los que intervenga, asistir a la firma de los instrumentos conclusivos y a la entrega de los objetos si es requerido, y guardar muestras de productos que se negocien con su intervención, al menos mientras esté la posibilidad de controversia respecto a la calidad de lo entregado. ¿Voy bien por ahí? Bien. Sí, sí. A ver. No me deja pasar de... Ahí está. Bueno. Ahora bien, vamos con las prohibiciones. El corredor tiene prohibido adquirir efectos cuya negociación le ha sido encargada, adquirir efectos... puede ser un bien, cualquier objeto, y esa adquisición está prohibida tanto por sí como por interpósita persona. Es decir, si el corredor designa a un amigo para que adquiera ese bien y después se lo transmita a él, estaría violando el 1348 del Código Civil y Comercial. Y también tiene prohibido tener cualquier clase de participación o interés en la negociación o en los bienes que se encuentran comprendidos en ella. Como decíamos hoy en la definición, el corredor únicamente tiene que intermediar, tiene que acercar a las partes para que concluyan el negocio, pero él no puede tener ningún tipo de participación o interés personal en la misma. Lógicamente él estará interesado en que la negociación se concluya, pero él no puede tener un interés personal o en la negociación. Bueno, el corredor puede, respecto a la garantía y representación, esto quería preguntarle al escribano porque me quedaba una duda. Puede ser que acá en el primer ítem, bueno, dice que el corredor puede otorgar garantía por obligaciones de una o de ambas partes en la negociación. Y el segundo ítem o inciso dice que puede recibir de una de las partes el encargo de representarla en la ejecución del negocio. ¿Esto puede considerarse como una excepción al 1345? Porque la definición dice que el corredor no tiene representación con ninguna de las partes. ¿Es así o no? Está muteado. No, es decir, está bien aclararlo. Él puede, que es una facultad que tiene, asistir al acto físicamente donde se ejecuta el contrato, donde se celebra el contrato,
y puede ser designado por una de las partes para representarla. Es decir, él podría dar, una de las partes, darle un poder, apoderarlo para celebrar el acto. Él, Bien. en ese caso, actuaría con un mandato con representación, pero esa sería la excepción. Claro, una excepción a la regla. Excepción a la relación de corretaje típica, que no es representativa. Claro, bien. A veces nos pasa en la escribanía que hay un intermediario, un martillero, que intermedia entre vendedor y comprador. Él no representa a ninguno de los dos, está bien lo que se establece como principio general del contrato, que no representa a ninguna de las partes. ¿Qué hace? Media entre las partes, nunca representa a las partes. Representa el interés de las partes en celebrar el contrato, pero no a las partes. Puede ser que para el acto de la firma de la escritura de venta del inmueble, el martillero le den un poder para firmar la escritura. Eso es lo que se refiere esa segunda parte. Una excepción a la no representación. Bien. Profe, y una pregunta. En los casos de las inmobiliarias, cuando se dan alquileres, que por ejemplo en caso de que el inquilino no cumpla, hay algunas inmobiliarias que tienen sus propios abogados y representan al dueño del inmueble. ¿Ahí no estaría representando a una de las partes? Bueno, ahí hay que ver. Es decir, la misma inmobiliaria pone un abogado para ejecutar en caso de mora, decís vos. Claro. Bueno, pero es un servicio que le están dando al propietario, le recomiendan un abogado. Por más Ahí que el está, abogado sea forme parte de la inmobiliaria o bueno, ves, tenga una agrupación o asociación. Está muy bien tu pregunta, porque el martillero se tiene que mantener equidistante del interés de las partes. Lo que pasa es que las inmobiliarias a veces hacen todo el servicio de administración del alquiler. Gestionan las garantías, averiguan los libredeuda, confeccionan el contrato y después cobran el alquiler, le rinden, pagan los impuestos, qué sé yo, reciben los pagos del inquilino, si hay algún problema con el inmueble lo solucionan, y si se atrasa el inquilino ponen un abogado que quizás sea socio del martillero o comparta el estudio. No, en principio no lo veo mal, porque es parte del servicio profesional que le dan a una de las partes. Pero está muy bien tu comentario en el sentido que él tiene que tener en el acto una situación de independencia y de no buscar favorecer solamente a una de las partes. Porque él le cobra comisión Bien. a las dos partes. Y él debe velar por ser ecuánime y equidistante del interés de ambos y evitar conflicto. No puede tomar partido 100% por una de las partes. Estaría rondando con algún tipo de violentando algún aspecto de su ética profesional. Que eso ya sería órbita, ya sería pasible de algún tipo de sanción profesional por parte del colegio de martilleros y corredores públicos. En algún caso, como el que vos decís, habría que contemplarlo si no está favoreciendo 100% a una de las partes, hay que ver el caso. Bien, gracias. Continúa, Bueno. Matilde. Bueno, ya quedó bastante, entonces viene aclarado el segundo punto, y respecto al primero sobre la garantía, hace referencia a lo de otorgar garantía por obligaciones de una o de ambas partes, hace referencia a que puede entregar un bien, entendiendo la garantía como concepto jurídico, un bien para dar cierta seguridad de que el negocio va a suceder, como para que tengan por ahí una definición. Ahora bien, respecto al derecho al cobro de comisión,
que es algo nuevo, es algo que está estipulado en el Código Civil y Comercial, que no estaba en el Código de Comercio. Obviamente que el corredor siempre tuvo derecho al cobro de comisión, pero no estaba regulado en el Código de Comercio, sino que lo podemos encontrar en el 1350, que ahora en la próxima hoja lo vamos a ver, y para que el corredor tenga derecho al cobro de su comisión, tienen que darse 2 presupuestos. Un presupuesto objetivo y 3 presupuestos subjetivos. El presupuesto objetivo que tiene que darse, es que el corredor sea un profesional habilitado. Y los presupuestos subjetivos para que el corredor tenga derecho al cobro de comisión es que su intervención haya sido requerida, que no exista oposición de las partes contratantes y que su gestión haya sido eficaz. Ahora bien, ¿qué significa que la gestión del corredor haya sido eficaz? Esto significa que el corredor logró acercar a las partes, logró llevar una intermediación entre ambas, y el negocio se produce. Esto significa que su intervención o su gestión fue eficaz, que logró acercar a las partes al negocio, es decir, logró acercar a la oferta y a la demanda, intermedió entre ambas y el negocio se produjo. Este artículo, el 1350, como bien les decía, es algo que se encuentra estipulado en el Código Civil y Comercial, que no estaba en el Código de Comercio, al igual que ocurre con el artículo 1346, que, si bien es bastante confuso, nos da crea la posibilidad de que el corretaje sea ejercido por personas jurídicas, cosa que antes no era posible, no estaba previsto. Lo cual, bueno, trajo algunos inconvenientes y confusiones. Pero bueno, respecto al artículo 1350, como bien dice, el corredor tiene derecho a la comisión estipulada si el negocio se celebra como resultado de su intervención. O sea, si no, el negocio no se celebra como resultado de su intervención, lógicamente él no va a tener derecho a una comisión. Si no hay estipulación respecto a cuál es el monto de su comisión, tiene derecho a la de uso en el lugar de celebración del contrato, o, en su defecto, en el lugar donde realiza su cometido, y a falta de todas ellas, las fijará el juez. Bueno, el artículo 1351 nos habla de la intervención. De la intervención que puede ser de un corredor, en ese caso, si interviene un solo corredor en el negocio, todas las partes le deben comisión, salvo que hayan pactado lo contrario. Si interviene un corredor por cada parte, cada corredor solo cobra comisión de su comitente. Como bien dijimos, el corredor, que es el intermediario, se obliga ante el comitente, bueno, cada uno le va a cobrar su comisión a su respectivo comitente. Y algo muy importante es que no existe solidaridad entre las partes respecto del corredor. Bueno, la comisión se debe aunque el contrato esté sometido a este artículo. Me parece que estaba medio confuso, pero bueno, lo pasó rápido. La comisión se debe aunque el contrato esté sometido a condición resolutoria y ésta no se cumpla, el contrato no se cumpla, se resuelva, rescinda o medie distracto, el corredor no concluya el contrato si, iniciadas las negociaciones, el comitente encargue su conclusión a un tercero. Perdón, ¿qué sería distracto? Lo puede explicar Enrique, lo va a explicar mejor que yo, me parece.
¿Dónde está utilizado? Acá. En el segundo ítem. Claro. Sí. Distracto es volver la situación jurídica al estado anterior, o sea, es que deshacer lo que se hizo. O sea, se entabló una negociación y la negociación se estaba, diríamos, por concretar y hubo un distracto, es decir, se retractaron las partes y no lo celebraron. Bien. Es decir, eso es distracto, pero vamos a ver cómo lo usa acá. Lo que habría que aclarar es, como dijo Matías, la comisión se debe cuando el contrato está perfeccionado. Cuando las partes acordaron las condiciones generales del contrato específicas y le dieron principio de ejecución al contrato y lo finalizan. Es decir, llegan a un acuerdo. Ese sería el momento donde se perfecciona el derecho de cobro de comisión. Les pongo, siempre me gusta poner un ejemplo porque es lo que nos va a ser más útil porque la vida real es lo que aplica el derecho, no el derecho determina la vida. En una compraventa inmobiliaria, vas a una inmobiliaria, vas a un corredor, decís, bueno, yo quiero comprar ese departamento y lo voy a pagar 100 pesos, el propietario pide 110, yo le ofrezco 100. Firmo un papel ofreciendo 100, firmó una oferta por intermedio del corredor. El corredor toma esa oferta, va a la casa del señor propietario y le dice, mira, tengo esta oferta. Ah, me parece bien, la voy a aceptar. La firma, el corredor le notifica al oferente que su oferta fue aceptada, la firma, recepción de la aceptación de su oferta. ¿Estamos? El mecanismo oferta, aceptación, notificación y recepción de la aceptación de la oferta. ¿Me siguieron con la terminología, no? Sí, Ahí sí. hay un contrato perfeccionado, terminado y acordado. Hay contrato. Luego hay que cumplimentarlo con la entrega de las contraprestaciones, el pago del precio y la entrega de la posesión, y la firma de la escritura traslativa de dominio, y el pago al escribano. Nunca se olviden de pagarle al escribano. Entonces, en ese momento hay perfeccionamiento del contrato. Entonces, la comisión se debe, aunque el contrato no se cumpla, se reduce, se rescinda o media distracto. Como sigue ahí que no llego a leer porque están las plaquitas, ¿eh? Están las caritas. El siguiente ítem. El contrato no se cumpla, se resuelve, rescinda o media distracto. Es decir, Sí. les pongo el ejemplo. Las partes acuerdan, bueno, te voy a comprar el departamento en 100 pesos, hice la oferta, me la aceptaste, me notificaste que aceptaste, y bárbaro. La otra semana, a los 10, 15 días, te citan de la escribanía a firmar la escritura y vos decís, no, ahora no compro, ahora no vendo. Porque a mí me surgió un problema y no voy a cumplir. Debes la comisión igual. Ahí debes la comisión. Ya la debes desde el día de la firma, desde que te notificaron la aceptación de tu oferta y desde ese momento ya debes la comisión. Independientemente que el contrato no se cumpla, lo está diciendo con toda precisión y absoluta claridad, o medio distracto. Las partes después se ponen de acuerdo y digan, no vamos a cumplir el contrato, porque nos pusimos de acuerdo que ni a vos te conviene, ni a mí no conviene, rompemos esto y cada uno amigo. Le debemos la comisión al martillo.
O ¿Está sea, bien? profe, que se estaría asegurando la retribución del corredor, de alguna manera, Ah, por más que el contrato no se cumpla. Como si fuera honoraria. porque su función, ¿cuál es? Cuando hablamos al principio del corredor, ¿cuál es? Intermediar. Mediar, Intermediar. intermediar, mediar. Entonces, Mediar. él ya terminó su Claro. función. Él ya terminó su intervención en el negocio. Hasta ahí llegó. Ya no tiene más nada que hacer. De ahí en adelante ya no es problema de él. Esto viene de una tradición, de una jurisprudencia de años del corretaje, especialmente muy rica acá en provincia de Buenos Aires. Por supuesto, ahí lo que pregunta Gabriel. Es muy común. El corredor puede exigir el cobro judicial de la comisión si su gestión fue eficaz. Exactamente. Tiene acción para perseguir el cobro de su comisión. Sí, perdón, si hay varias ofertas y Sí. el propietario en este caso no las acepta, ¿las comisiones son por cada una de esas gestiones o es cuando termina el No, negocio? es por la primera que se celebra, se acepta y se notifica la aceptación al oferente. Ah, bien, No, por las otras no. bien, Claro. gracias. Esto fue en términos, diría, sindicalista, una verdadera conquista del corretaje en la provincia de Buenos Aires, reconocer esto. En el caso de los agentes, también se ha mejorado mucho el tema de la cobrabilidad de la percepción o la retribución del agente, que subsiste aún rescindida la relación contractual para las operaciones que concertó el agente y subsisten, que él ha generado. Ahora, si quieren, después vemos eso. Bueno, Mati, ¿algo más vos? ¿Tu Bueno, comisión? y por acá estamos ahí terminando. Queda el último artículo y me falta mencionar una cosita más. Bueno, y por último, el último artículo, el corredor no tiene derecho a reembolso de gastos salvo pacto en contrario. Y ese sería el último. ¿Cómo para? ¿Cómo? No puedo dejar de compartir pantalla. Ahí está. Bueno, y bueno, lo único que me faltó decir es que la ley 10.976, creo que era, nos dice cuáles son los requisitos para ejercer la profesión de corretaje, los 3 requisitos esenciales para ejercer la función de corretaje en la Argentina, que son 3. Tener mayoría de edad, tener un título universitario y la colegiación. Requisitos que en una primera observación serían inviables para ser cumplidos por una persona jurídica, tal como prevé el 1346. Pero bueno, respecto a eso tienen un archivo muy bueno escrito por el escribano Fernández Puente que está cargado en el campus, que bueno, lo va a explicar bastante mejor que yo. Matías, ¿cuál es la ley a nivel nacional? La ley Hola, a nivel hola, nacional es la 20.266. Está en la primera hoja del PowerPoint que lo voy a cargar. Perfecto, gracias. No, de nada. Y con eso ya estaríamos. Bien. Muy bien, Mati. Bárbaro. ¿Qué nota le ponemos, Mati? Qué mal. ¿La aprobamos o no la aprobamos? Mati, dentro de 30 años va a ser el malo de la cátedra. Yo, La mano, Mati, ¿viste? en el año 1009, vamos a hablar del siglo pasado, 1989,
poseyendo unos felices 24 años, di mi Como yo. primer clase, exacto, Mati. Di mi primer clase en la materia, el titular era el doctor Radreza, un querido amigo, fallecido, y di transferencia de fondos de comercio. Ley vigente actualmente. Así que mirá, todo llega, todo llega. 24 años, ahora tengo, no sé, creo que 27, 28. Tengo 56. Tengo 56. 32 años de docente, 30 de escribano. Cualquier cosa que digo es más de 25. Pero bueno, tengo un hijo de 29 y otro de 24, entonces ahí la emparejo un poquito. Ahí no parezco tan viejo cuando digo que tengo un hijo de 29, o por lo menos díganme que sí. Bueno, ahí Matías hizo un comentario. Sí. Ahí Mati hizo un comentario muy, muy atinado y oportuno sobre el tema de la parte del artículo 1346, la segunda parte, que dice, pueden actuar como corredores personas humanas o jurídicas. Muy bien. ¿Qué reflexión nos trae eso? Yo veo gente inteligente en esta cursada. A ver. Está muy en discusión este tema, del ejercicio del corredor, los corredores, las oficinas inmobiliarias. Ha habido permanentemente notas en los portales, en las redes sociales, el Facebook, eso que vemos los viejos, no el Instagram, ni el Twitter, ni el Snapchat, ni todas las cositas esas que ven los chicos. O sea, la gran mayoría de ustedes. ¿Qué son estos temas de las franquicias que intermedian en la actividad inmobiliaria? El REMAX, por ejemplo. El REMAX, muy bien ahí, María Yo lo Soledad. estoy leyendo el tema porque yo trabajo en inspección y me llegó un poco para hacer un informe sobre esta situación. Los martilleros ¿En la inspección de la municipalidad? Sí. Bien. Y bueno. Los martilleros han elevado una nota al Consejo pidiendo de que no se habiliten comercios con nombre de franquicias, o que sean franquicias o que sean con nombres de fantasía. De fantasía, Lo que yo he visto con respecto a esto, porque estoy tratando de leer para ver cómo hacemos la contestación, es que surge como una mezcla de contratos, ¿no? Tenemos una franquicia y tenemos también muchas veces agentes, que en vez de tenés el corredor, que es el que finaliza el negocio, pero agentes en el medio, agentes inmobiliarios, capacitar a chicos, o por lo menos lo que dicen o manifiestan, capacitan a gente para que sean agentes en el proceso de, no sé, de promover por ahí las ventas, y está muy difuso, y actualmente hace unas semanas subieron a nivel nacional, creo que no sé qué es el Tribunal Nacional, no me acuerdo bien, que se van a prohibir los REMAX o estos tipos de franquicias. Porque la ley te dice, no pueden ser franquicias, no se puede ceder el título, no se puede ceder la matrícula, y es como un poco difuso todo. Por lo menos a mí me está costando entenderlo y ver cómo cerrarlo a la contestación, pero lo estoy viendo mucho. Sí, es exactamente eso. Hay un par de franquicias como REMAX y había otra que ahora no me acuerdo, pero bueno, un poco la más que está acá en la ciudad, REMAX, que tiene 3 sucursales. Bueno, el tema es así, las leyes que rigen la materia, como bien dijo Matías, es la ley, es el Código Civil y Comercial de la Nación, estos artículos. Eso rige el contrato de corretaje. Si es la relación entre el que
contrata un corredor para un determinado negocio. La relación interna entre ellos y el otro comitente, todas esas relaciones jurídicas están normadas por el Código Civil y Comercial, estos artículos. Luego el corredor es un profesional colegiado y de carácter de título universitario. Es decir, hace años la ley 2266, ¿no? Siempre me confundo. Después, buscalo Mati, mientras tanto, así tenemos la precisión. Sí, la 2266, Nación. Fue reformada en el año 90 y tantos por la 25.028. Bien. Entonces, esas leyes nacionales se aplican a nivel nacional. Y al nivel provincial, la ley 10.973 adhiere a esa legislación nacional y agrega algunos aspectos. Los corredores, como los abogados, como los escribanos, como los médicos, tienen su ley profesional, que rige el ejercicio del corretaje en la provincia de Buenos Aires. O sea, la ley 10.973 es la que regula, normativiza el ejercicio de la profesión en la provincia de Buenos Aires de los corredores y martilleros públicos, adhiriendo a la normativa nacional 2266, reformada por la 25028, si no recuerdo mal los números. Que la ley 25028 exige para el ejercicio del corretaje título universitario. Y la ley 10.973, aparte de eso, exige ¿qué? Colegiación. Es decir, para ser corredor y martillero público en la provincia de Buenos Aires e intermediar en el mercado inmobiliario, por ejemplo, hay que cumplir con la ley 10.973 y la ley nacional. Eso para abonando un poco el fundamento de toda esta historia. Porque los argentinos a veces nos encanta hablar de todo, ¿no? De cuarentena, de vacunas, de corretaje, de los bonos de dólares, del Fondo Monetario, sabemos todo. Bueno, ahora vamos a hablar de corredores. Entonces, si hablamos de hablar de corredores en una facultad de Derecho, vamos a hablar primero de las normas, como me decía un querido profesor. Dame las leyes aplicables y después discutimos. ¿Cuáles son las normas aplicables? Pues si yo no sé las normas aplicables, no sé cómo solucionar una cuestión, como su compañera que tiene que emitir una opinión, un dictamen. Primero vamos a tener arriba de la mesa las normas aplicables, porque si no, a mí me puede parecer mal o bien, o al otro mal o bien, pero hay normas. Es decir, bueno, la cuarentena es larga. Bueno, no hay una ley que diga que la cuarentena es de 40 días o de 2000. Entonces, bueno, el presidente dice 6 meses y bueno, hay que acatarlo, porque no hay una ley que diga que la cuarentena es de 34 días. Pero hay una ley nacional, una ley provincial, que dice cómo se ejerce el corretaje en la provincia de Buenos Aires, lo cual no nos podemos apartar. Si vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en un Estado de Derecho. Entonces, el código, yendo al final a lo de RIMAX, ¿no? al ejercicio del corretaje por parte de estas franquicias. El ejercicio de RIMAX, ¿por qué viola la ley? Porque la ley 10.973 dice que el ejercicio del corretaje es de carácter personal, intuitive persone, no dice intuitive persone, pero lo dice de otra manera, y que el que ejerce el corretaje tiene que ser un corredor colegiado, a lo cual le agregamos que posea título universitario, que tenga la matrícula y que tenga su establecimiento habilitado por la municipalidad, y él no puede asociarse, dice esa palabra, asociarse, y que implicaría ser socio o tener empleados, o tener gente que comparta la comisión, el producto de su trabajo, que comparta la ganancia, si no es con martilleros a su vez matriculados. Él no puede tener estos agentes, pseudoagentes, como comentaba su compañera, que participen en la ganancia. Él tiene que ejercer el corretaje en forma personal, indelegada, no delegada, no complementada por agentes o pseudoagentes o martilleros de hecho o corredores de hecho o vendedores. Él puede tener empleados que vayan a mostrar una propiedad,
que carguen en las redes sociales las fotos y hagan toda la tarea administrativa, pero el ejercicio del corretaje es personal. No se puede asociar con personas que no sean corredores, no puede tener agentes promotores, no puede tener pseudo corredores, pseudo empleados asociados, remunerados en forma mixta, mediante un sueldo y una participación en la ganancia. Eso es ilegal. Todos los martilleros tienen empleados, que esa es diríamos, lo que salen diciendo automáticamente las franquicias. Todas las oficinas inmobiliarias tienen empleados, sí, todas tienen, pero nadie comparte la remuneración con sus empleados. Los tienen en blanco, o si lo tienen en negro es ilegal, y les pagan un sueldo. Pero RE/MAX les hace participar de la ganancia porque los nombra agentes. Y el agente no existe en la actividad inmobiliaria. Yo hago una defensa fuerte, contundente y legal del ejercicio del corretaje a través de los colegios profesionales, a través de los martilleros, y me parece aberrante la participación de la franquicia, como me pareció aberrante que lo que en algún momento se permitió y que todavía algo queda de eso es que los seguros se vendan a través de los bancos. Es decir, que el productor de seguros, que es un agente, quede burlado en el ejercicio de su honorable profesión y que el producto de seguro se venda mediante un cupón casi en un supermercado o en un banco cuando te dan un crédito para una licuadora. Es decir, el producto de seguro debe ser comercializado por profesionales, que los agentes de productores también son profesionales, no universitarios, es decir, son universitarios pero no tienen colegiación obligatoria como tienen los martilleros. Y es lamentable que se haya permitido, y creo que todavía hay algo que da de eso, que el seguro se venda por medios de entidades financieras, sin un agente productor de seguros controlado por la Superintendencia de Seguros. Entonces, bueno, ¿esto de qué venía? Que el artículo dice que el corretaje puede ser ejercido por personas jurídicas. Y esto no es ninguna novedad, porque esto está en la Ley 10.973. La Ley 10.973, de esto podemos hablar un rato largo, pero se los resumo un poquito. Dice que los martilleros y corredores públicos se pueden asociar entre sí, entre martilleros y corredores públicos colegiados. No entre martillero y corredor público colegiado con empleados pseudoagentes. Empleados en negro que participan en forma ilegal de la comisión. Con una remuneración disfrazada de un engendro económico. Es decir, que el ejercicio del corretaje sigue siendo en la provincia de Buenos Aires un ejercicio personal, físico, personalizado y por personas humanas, no por personas jurídicas. El ejercicio del corretaje sigue siendo potestad exclusiva de las personas humanas. El ejercicio del corretaje por parte de las personas jurídicas es la posibilidad de asociarse como tales, pero pueden compartir cuestiones económicas, pero entre martilleros colegiados, no entre un martillero colegiado y otro. Eso quería detenernos un poquitito en ese tema. Bien. ¿Cómo estamos con todo esto? En 4 menos 10. Bien. Ya que estuvimos hablando de agentes, ya que hablamos parte de agentes, enganchamos un poquito con el tema de agentes, si quieren. Que la otra vez hicimos un salpicadito de agente, corredor agente y concesionario, vimos, ¿no?
Entonces acá podemos ir avanzando, desmenuzando, al haber, ahí me pregunta Abril, profe, ¿la función que cumple Mercado Libre, por ejemplo, sería algún tipo de corredor? Mirá, muy buena pregunta, porque, por ejemplo, Zona Prop es una aplicación, una web, que se ofrece muchos inmuebles, hay mucha compra y venta, ofrecimiento de compra, creo que sigue vigente ese Zona Prop, ¿no? Juancito, Sí, sí, profe. dame Sí, sí. un vasito de agua. Sigue vigente, ¿no? Zona Prop. Sí, sí. Sí. OLX también. Eso me... ahí me preguntan, ahora te pregunto, abramos eso, Gabriel, esperame un segundito y lo vemos. Gracias. Ese OLX o el Zona Prop, no me acuerdo cuál de los dos, hace unos años, un corredor, un amigo, un martillero público, Rodrigo Sanz, un dirigente de la colegiación, muy buen profesional y amigo, mirando las redes sociales, vio un departamento que él tenía ofrecido en alquiler, de 24 meses, muy lindo departamento, de 3 ambientes, por la Plaza Mitre, con cochera. Le sacó fotos, lo puso en alquiler, en su página web, y puso departamento 3 ambientes, con cochera, 24 meses, 20.000 pesos por mes, más luz, gas, no sé. A los pocos días, él mirando OLX o Zona Prop, una de esas, ve sus fotos ofreciendo ese departamento a la venta. Entonces, son cazabobos, son estafadores profesionales que toman, publican ese departamento. No, perdón, lo ofrecían en alquiler. Entonces te dicen, Mar del Plata, alquilo enero, un 3 ambiente con cochera en zona, te lo ofrecen a la mitad de precio. Llamás a un teléfono, sí, se lo alquilo, deposíteme en la cuenta tal y ya es suyo. Te invocan. Es decir, un cazabobo hecho a través de una aplicación como esta. Ese es el peligro de contratar sin el asesoramiento físico de un corredor. Físico, presencial. Físico. Lamentablemente, bueno, ahora con estas situaciones de pandemia estamos sin esta cosa física. Ahora, bueno, el corretaje se puede ejercer. El remate ahora es vía digital. Por suerte, con todas las cosas que ha pasado con los remates. Así que, sí, esas páginas son bravas porque están ejerciendo prácticamente una intermediación ilegal. Profe. Sí. Sí. Me preguntaba ahí Gabriel Serafini, ¿hay alguna legislación especial en cuanto a los corredores de activos digitales como Bitcoin? Mira. No. Bitcoin. No hay. No. En Argentina al menos todavía en ese tema no, ni siquiera se reconoce el Bitcoin como... ¿Quién es Juan? Como moneda de curso legal, y menos sobre el ejercicio del corretaje en esa materia. Lo único que sí hay es que sí se lo reconoce al Bitcoin como un bien. Entonces, supongo que se pueden aplicar las reglas generales del corretaje también en ese aspecto. Perfecto. Los bancos, algunos bancos o algunas entidades autorizadas
no, autorizadas por Bitcoin, no está regulado, que yo sepa. ¿Qué es Bitcoin? Pregunta ahí Lorena. Lorena, ¿preguntás qué es Bitcoin? Bitcoin es, ahí Matías te lo va a explicar mucho mejor que yo, a ver. Bueno, el Bitcoin nunca lo habías escuchado, es un tipo de criptomoneda, es decir, son monedas virtuales, por así decirlo. En vez de comprar dólares, se pueden comprar Bitcoin. Las criptomonedas son eso. Ahora, el Bitcoin es uno de los tipos de criptomoneda. Hay distintos tipos. Por ejemplo, Facebook sacó uno que no me acuerdo el nombre. Y nada, son básicamente monedas virtuales que se pueden usar para pagar, pero que en Argentina no se las reconoce como de curso legal. Y es plata virtual. Billeteras electrónicas, ¿no? ¿Se le dice? Claro, pero que no está en una divisa. Por ejemplo, nosotros si tenemos Mercado Pago en la aplicación, tenemos una billetera virtual o plata virtual, pero son pesos. Esto es algo distinto y acá, a ver, Gabriel Serafini dice, donde me depositan en cuenta bancaria a precio de dólar oficial. Me dedico a la minería y comercio. Claro. Ah. Bien. Pero sí, el Bitcoin es un tipo de criptomoneda y las criptomonedas son monedas virtuales. Muy riesgosas, ¿no? Muy bien. Sí, no tenés acción judicial. De nada. Bueno, con respecto a agentes, ¿sí? Sí, no, yo le preguntaba lo de Mercado Libre en sí, si es que, o sea, la página o en sí la empresa Mercado Libre funciona como corredor por mediar entre la oferta y la demanda de quien compra y de quien vende. Esa era mi pregunta en sí, si es considerado un corredor o no. No es corretaje, no. No, es un servicio, es una empresa digital, es decir, de formato digital, que ofrece servicios de comercialización y de distribución y de venta de productos y servicios, pero no es asimilable al corretaje. Me iba al tema que me fui a OLX o a Zona Prop. Pero capaz que si en Mercado Libre pones inmuebles, también te ofrecen inmuebles, seguramente, ¿no? Sí, hay en Mercado Libre inmuebles, por eso. Eso yo no sé si lo podrían hacer, igual, es decir, lo pueden hacer porque lo hacen todas las aplicaciones, igual que se pone un aviso, lo puede poner un aviso a alguien en cualquier portal digital, pero habría que no regularlo porque en este país cuando regulamos algo hacemos macana, pero generalmente, ¿no? Pero no sé si deberían estas cosas tener por lo menos una mirada distinta, ¿no? Porque la intermediación inmobiliaria tiene un régimen. Y lo virtual no puede ir en contra del régimen. Y como cuando en la década del 90, que se empezó que le daban a los bancos la posibilidad de vender seguros, ponían un banner, una chica bien pintada o un muchacho con corbatita, a vender seguro y con folletitos y cosas preimpresas. Eso no es vender seguro. Hay una ley, varias leyes que regulan el producto seguro, la comercialización del seguro, la función del agente. Entonces no se pueden hacer estas cosas porque a un genio de las entidades financieras se le ocurre esto, porque violan las leyes. Es decir, el día que perdamos de conciencia que se puede hacer todo lo que no sea violar una ley. Y yo creo que
a OLX, a Zona Prop o a Mercado Libre o al que fuera, habría que decirle, mire señor, cesen eso, porque no, usted está violando una ley. Usted no puede ofrecer, está bien, él no hace intermediación, pero igual que toda página web, todo receptor de datos, de almacenamiento de información, de ofrecimiento de servicios, tiene que tener lo que ellos denominan safe harbor, es decir, puertos seguros de que deberían tener, ¿no? Un lugar donde yo pueda hacer una reclamación por un ilícito. Vos podés tener la página web que diga lo que se te ocurra. Yo puedo tener en el Facebook, subir y poner, el señor Matías Pena me debe $1000. Y lo pongo en Facebook, lo pongo. ¿Sí? Y digo, y lo pongo en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, en todos lados. Y el Facebook, el Instagram o el Twitter, ¿qué tiene que hacer? No puede estar controlando cada cosa que dice cada usuario, ¿no? Facebook, ¿cuánto? Usuarios de Facebook, miles de millones en el mundo. Pero cuando hay un ilícito, que es este caso que yo digo, el señor Matías Pena me debe $1000, una mentira, una cosa de agravio, debe generar el mecanismo para que ante una información directa al representante de Facebook o de Instagram, o el que fuere, opere con eficiencia el cese de esa publicación. Porque no digo que la aplicación no tiene que controlar todo, porque no lo puede hacer. O sea, el tipo que robó las fotos de ese departamento y las subió a OLX no puede saber si eso es falso o verdadero. No tiene responsabilidad por eso. Pero sí tiene responsabilidad. Si yo lo intimo fehacientemente por una carta de documento, por un acta notarial o algo fehaciente, y él no hace nada. Eso es la responsabilidad de la aplicación. Hace poco hubo un caso con un político. No quiero entrar a hablar de ningún político, decían el ladrón más... Sin entrar en ningún tipo de opinión política, por favor. No está bien que se digan esas cosas, de ninguna persona ni ningún político. Entonces, ante una intimación expresa del agraviado, Google o Facebook o Instagram tiene que cesar eso, automáticamente. Si no lo hace, ahí sí es responsable. Porque nadie sabe quién lo cargó a eso, o cómo lo replica el Google. ¿Qué motor de búsqueda o qué operatividad tiene esos motores para que eso suba o aparezca? La foto falsa, que diga Matías Pena me debe plata, o que fulano de tal es un violador o un pedófilo. Pero sí, si yo intimo fehacientemente y no hacen nada, pasa 10 días, 15 días, 30 días, 20 días, un año y no hicieron nada. Ahí sí es responsabilidad. Bueno. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de la materia. Vamos a ver un poquito de redes sociales, en derechos de propiedad intelectual y redes sociales, un tema muy interesante. Muy interesante sería estar tomando mate en la costa, comiendo unos bizcochitos, más que estar hablando de agente. Pero bueno, ponele que es muy interesante. Vamos a pensar. Yo tenía que ir hoy a tomar mate con bizcochito con mi señora, a casa, a un campito por acá cerca, una casita que tenemos, y acá estoy, compartiendo con mis queridos alumnos. Violaría la cuarentena. Violaría la cuarentena, profesor. No, voy en mi casa, voy con mi señora. Está bien. Pensé que hablaba de ir a algún lado. Queda grabado. A mi casa, a mi propia. Con mi señora, que duermo todas las noches con ella. Bien. Bueno, yo les iba a comentar de agente, no los quiero aburrir más de lo que ya están aburridísimos. ¿Qué nos va a preguntar un corredor o un agente? Por ejemplo, no nos va a preguntar cuál es la filosofía
de la función jurídica o la naturaleza de la... No, no, va a ir a los mangos. Che, no me pagaron, me deben la comisión, me quieren pagar una parte, me chicanean, me pasaron, qué sé yo. Entonces, detengámonos un poquito en el tema de remuneración y derecho a cobro de comisión. Derecho a cobro de comisión, como vimos, como comentó recién Matías, está claro, ¿no? ¿Cuándo se perfecciona? Ahora, ¿qué es la comisión? La comisión es la remuneración del intermediario, la retribución por su gestión. Todas las relaciones de representación propio o impropia, con mandato representativo o sin mandato representativo, se presumen onerosas. Es decir, ¿qué es la presunción de onerosidad? Que el que cumple el corretaje, cumple la agencia, cumple la intermediación, debe ser remunerado. ¿Estamos? Sí. ¿Cómo se lo remunera al corredor inmobiliario? A ver, con la comisión. Un porcentaje sobre la venta. Exactamente, es un porcentaje. ¿Qué es un porcentaje? Es un porcentual numérico. En la ley profesional, la ley 10.973, establece del 1,5 al 3% a cargo de cada parte. Eso lo dice la ley 10.973. 1,5 al 3% a cargo de cada parte en el caso de la compra-venta, ¿no? Es un pacto, el pacto de honorarios es de orden público. No se puede subir ni bajar de esos topes. Está reconocido inclusive por la jurisprudencia. Todo pacto en exceso o defecto o en menos de esto torna nulo el pacto de honorarios, o por lo menos nulo en esta parte, o puede anular todo el pacto de honorarios. No es materia negociable. En el agente, tengo que poner el anteojo para leer. ¿Cuáles son los topes? 1,5 al 3%, a cargo de cada parte. El agente, acá estaba buscando el artículo, porque yo me acuerdo del artículo, pero el número me cuesta. 1486. Dice, la remuneración del agente es una comisión variable, habla así, comisión variable, según el volumen o el valor de los actos o contratos promovidos y en sus casos concluidos por el agente conforme los usos y prácticas del lugar de actuación del agente. Dice, es una comisión variable según el volumen o el valor. O el volumen o el valor. Los abogados, los escribanos, somos esclavos de las palabras, escritas o dichas. No es lo mismo nada en derecho. Decir volumen o valor no es lo mismo. Y está puesto como O de opción, no excluyente uno de otro, ¿no? Yo lo interpreto así. Yo digo, ¿es blanco o negro? No. Acá está usado como valor de la comisión determinable por el volumen o el valor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo interpretamos? Es bastante vidrioso. Dice que la comisión variable según el volumen y el valor de los actos. Si yo soy agente promotor de seguros, por ejemplo, que es el más típico, o el agente de bolsa, tenemos una compañía de agente de bolsa acá. ¿Quién es el agente de bolsa? Que trabajó con un agente de bolsa. No, yo no trabajé, tenía un conocido que trabajaba. Tenía un amigo. No, se me fue. Se fue a tomar mate el profe. Se cortó, ¿eh?
Ya se fue a tomar mate y no avisó, me parece. La excusa del internet y aprovechó y se fue. Vino la patrona y se lo llevó y... Se lo llevó el hombre de la bolsa. Seguí Mati nomás. Y no, encima se le salió la... Y se fue, desapareció totalmente. Sí, ¿Se habrá quedado sin batería? puede ser, ¿eh? A ver, le voy a mandar un mensaje. Yo voy a insistir en una pregunta que les hice, chicas. Las 3 primeras clases se habló de tarjeta de crédito, leasing, ¿y qué otra cosa era? Contrato Contratos bancario. bancarios. ¿Contratos? Bancario. Ah, empezaron con contratos bancarios. Sí. Primero vimos leasing, después Sí. la otra clase contrato bancario y después tarjeta de crédito. Y contrato bancario es un tema muy extenso, habrán hecho el approach, digamos, el inicio, supongo. No, creo que había terminado de dar la bolilla, pero es la bolilla 6. Creo que subí un PowerPoint al campus. Pasó Ah, un bueno. Power. Gracias, No, de nada. Después siguen con bancarios, tienen 3 clases más de bancarios. Claro. La doctora Moyano. Bueno, les decía, así no se me van más clientes. La remuneración de un agente productor de seguro, un agente de bolsa, o un agente en principio, diríamos, está resuelto por esta cuestión. Una comisión variable según el volumen o valor. Si yo voy a ser agente de productor de seguros, yo tengo que arreglar, diríamos, mi comisión, mi remuneración con la empresa de seguros, según el volumen y el valor de las operaciones. Entonces, una cosa es arreglar por el valor y otra cosa por el volumen. Es que voy a cobrar por un bono por cantidad de operaciones realizadas, por cada operación realizada. O sea, si yo cobro 1.000 pesos por cada producto de seguro que vendo, por ejemplo. Independientemente si aseguré una moto de 50.000 pesos o un auto de 30.000 dólares. Yo cobro 1.000 pesos, independientemente si aseguré un Audi Q7 o una moto de 80 centímetros cúbicos. Eso es un monto fijo por cada operación. Eso se llama bono. Pero la ley dice o valor. Es decir, que se interpreta que salvo que las partes hayan arreglado otra cosa, la comisión es variable tomando en consideración ambos aspectos. No solo el volumen y no solo el valor. O sea, se tienen que considerar las dos cosas. Pero evidentemente este es un marco legal que queda disponible a que las partes lo negocien. El tema es que podría haber un agente que no haya pactado la fórmula de retribución con su principal, con la empresa. En ese caso se tendrían que atener a este artículo. ¿Estamos? Un poquito, diríamos, es un marco legal, la forma de remuneración y retribución de la gente. Y el concesionario, a ver si se puede hacer un acuerdo privado, como por ejemplo el pacto de cuota límite, donde se convenga. Sí, se puede hacer cualquier acuerdo. Cualquier acuerdo. Cualquier acuerdo. Esto en materia disponible es 100%. Esperen que tengo que buscar
el cable para cargar esto, que no sé dónde está. Bueno, espérenme un chiquitito, un segundito. Me robaron el cable de... Juan, Lisandro, ¿dónde está el cable de cargar esto? Cargar esto. Bueno, yendo al tema de... Este aparato diabólico. Acá está. Yendo al tema, y bueno, y el concesionario, ¿cuál es la remuneración del concesionario? ¿Se acuerdan que vimos qué hace el concesionario? Le compra la unidad Le el pone a fabricante, disposición. pone a disposición Pone a para disposición. comercializar. Sí. Pone a disposición para comercializar. ¿El concedente le paga un precio al concesionario? ¿Le paga una remuneración? No. 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 ¿Cuál es la remuneración del concesionario? El auto. El concesionario compra. La diferencia Compra que las haya entre unidades. Claro, el concesionario compra y ahí está el la negocio para los dos. ganancia, la ganancia va a ser la diferencia que haya entre lo que pagó, por ejemplo, el auto y lo que vendió. Por ejemplo, si lo pagó a 500.000 pesos y lo vendió a 550.000, la ganancia Exacto. va a ser de 50.000 pesos. Exacto. La remuneración es el margen de entre compra y venta. Sí. Entonces, deténganse en estos contratos a ver la forma de remuneración y determinación del quantum remuneratorio. Una es, el derecho ¿cuándo surge el derecho a percibir la comisión? Cuando concluye en el caso del corretaje, cuando concluye el negocio. Claro. Y otra es, ¿cómo se determina el quantum de la comisión? Es de orden público de una consulta. Y ahí vemos que en el agente, que les comentaba recién, se avanzó mucho. Claro, porque Aún en el 1487 y 1488 establece eso que les comentaba recién, que el agente, por ejemplo, el agente productor de seguros, que pasó, porque la jurisprudencia lo reconoció y lo consagraron estos artículos, era productor de seguros de una empresa y vendía seguros. Los seguros se contratan a un año. Este señor tenía una cartera muy grande que había generado él, con clientes de él, que les hizo comprar el seguro de Provincia Seguros, por decir algo. Al señor lo echan de un día para otro. Le resuelven la relación, no lo echan porque no es empleado, pero le rescinden la relación contractual, unilateralmente por X motivo. Los contratos de seguro se celebran a un año y el contrato subsiste por un año. Y él cobraba un porcentaje por cada pago de prima mensual. Entonces, en las primeras cuestiones o planteos jurisprudenciales decía, a mí me rescindieron la relación contractual. Y el contrato subsiste 11 meses más. Yo quiero que me paguen el porcentaje de esas 11 cuotas, de esas 11 pagos de primas que van a subsistir, y yo no voy a ser más agente porque ya me rescindieron la relación contractual. Bueno, y la jurisprudencia lo fue reconociendo, y es decir, el derecho al cobro de la comisión subsiste aún resuelta la relación contractual entre ellos. Siempre y cuando se den ¿qué extremos?
Sí, ¿Te pregunto? sí. Es decir, siempre que él haya concertado el contrato, ese contrato lo haya concertado, él no haya sido, diríamos, el culpable de la resolución del contrato, o haya tenido, diríamos, generado un daño a la empresa, haya sido él el que logró el cliente, quede pendiente, y por por ese periodo, y no la subsiguiente y subsiguiente renovación, sino por ese contrato. ¿Está claro? Sí. Vieron que cada contrato tiene como un novio, digo yo, ¿no? O una novia. Bueno, el contrato de corredor tiene un novio que es el corredor inmobiliario. Aunque puede haber corredores de Hacienda, corredores de divisas, un banco es un corredor de divisas, pero el banco tiene una legislación particular. Es decir, la realidad va tomando contratos, ¿no? Y estos se van amoldando uno con otro. No había contrato de agencia en Argentina, no estaba regulado el contrato de agencia. Y en España está regulado hace años. Porque no había contrato de agencia. Se reguló ahora. ¿Cuál es el traje a medida del contrato de agencia? El productor de seguro. ¿Cuál es el traje a medida del corretaje? El corredor inmobiliario. ¿Cuál es el traje a medida de la concesión? La concesión automotriz. Entonces, es como que se fueron dando estos nichos, ¿no? Es decir, como cuando hablamos de corredor, hablamos de corredor inmobiliario. Cuando hablamos de agente, productor de seguro. El agente de bolsa tiene una legislación especial, una propia ley. El productor de seguros también tiene una propia ley. El agente de propiedad industrial también hay otro agente que se llama agente de propiedad industrial. Este marco es un marco general. Bueno, conclusión de todo esto, como siempre digo, hay que ponerse a estudiar. Hay que ponerse a estudiar. Mágica solución. Es como la vacuna del coronavirus. No. Ponemos la colita en la silla, no nos vamos a tomar mate a la costa, porque violamos la cuarentena, no quiero que me denuncien públicamente que estoy fomentando la anticuarentenidad, y mágicamente vamos a probar, se los garantizo. Bueno, cualquier duda, ahí lo tienen a Matías. A mí también. Bueno, ¿algo más, chicos? Si no, nos vemos la próxima. Bueno, gracias. Gracias, Chao, doctor. profe, Hasta gracias. luego. Nos buen vemos. Chao, fin de- gracias a todos. Muchas gracias, buen fin de semana.